Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, especialmente si siguen de cerca el mundo del entretenimiento turco. Hoy vamos a hablar de un bombazo, una noticia que ha sacudido los cimientos de Hollywood y más allá, y que involucra a uno de los actores más queridos y admirados, Can Yaman. Sí, amigos, nuestro galán turco ha roto su silencio, y lo ha hecho con una declaración que nadie esperaba, y que tiene como protagonista a una persona que también ha estado mucho en el ojo del huracán mediático, Demet Özdemir. Prepárense porque esto se pone intenso. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de noticias, si aún no lo han hecho, les recuerdo la importancia de darle a ese botón de suscripción y activar la campanita. Así no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas, ni de los chismes más jugosos del espectáculo. Ahora sí, abróchense los cinturones. La noticia que ha revolucionado las redes sociales y los foros de fans es la inesperada declaración de Can Yaman sobre su relación y la supuesta ruptura con Demet Özdemir. Ustedes saben que estos dos han sido una pareja que ha generado muchísima expectación y sobre todo, mucha especulación. Desde que protagonizaron juntos la serie Erkencikus, la química entre ellos era innegable. En pantalla era explosiva, y fuera de ella, los rumores no tardaron en surgir. Las fotos juntos, los gestos de cariño, las apariciones en eventos, todo alimentaba la idea de que lo que veíamos era más que una simple amistad profesional. Durante meses, Can y Demet jugaron un poco con la intriga. En algunas entrevistas se mostraban abiertos a la posibilidad de una relación, mientras que en otras, preferían mantener un perfil más bajo, diciendo que eran grandes amigos y que se apoyaban mutuamente. Y esto, como era de esperar, solo avivaba aún más las llamas de la especulación. Los fans divididos entre los que querían verlos juntos y los que desconfiaban de la autenticidad de la relación, no dejaban de comentar y debatir sobre cada detalle. Pero el verdadero torbellino comenzó hace poco, cuando empezaron a circular rumores más fuertes de una posible ruptura. Se decía que la distancia, las agendas apretadas de ambos, y quizás algunas diferencias irreconciliables, habían puesto fin a su historia. Las redes sociales se inundaron de mensajes de decepción, pero también de muchas teorías sobre las causas reales. ¿Fue un tercero? ¿Fueron las presiones de la fama? Simplemente dejaron de sentir lo mismo. Y aquí es donde entra la bomba. Hace unos días, Can Yaman decidió romper ese silencio que tanto habíamos esperado. En una entrevista, o quizás en una declaración a la prensa que se ha viralizado de forma masiva, Can habló abiertamente sobre Demet. Lo que dijo no fue exactamente lo que muchos esperaban. Se rumoreaba que iba a ser una declaración confirmando la ruptura, quizás lamentando lo sucedido, o incluso defendiendo a Demet de críticas. Pero la realidad fue otra. Según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes y portales de noticias, Can Yaman no solo ha reconocido la existencia de una relación con Demet Özdemir, sino que ha dado un giro inesperado a la narrativa. No se trata de una simple confirmación de lo que ya se sospechaba, sino de una revelación que pone en perspectiva todo lo que creíamos saber. Lo más sorprendente es que al parecer, Can ha dejado entrever que la relación con Demet fue mucho más seria y profunda de lo que se imaginaba, y que su ruptura, o al menos la distancia actual, se debe a circunstancias que van más allá de lo superficial. En sus declaraciones se ha podido interpretar que Can Yaman, de manera sutil pero clara, ha insinuado que la presión mediática y el escrutinio constante de su relación con Demet Özdemir tuvieron un impacto negativo. No es raro que las parejas de celebridades se enfrenten a este tipo de situaciones, pero parece que en este caso, el peso de las cámaras y los titulares fue demasiado. Se habla de que Can siente que la relación fue mal interpretada o utilizada por los medios, y que esto pudo haber afectado el desarrollo natural de su vínculo con Demet. Además, una de las partes más intrigantes de sus declaraciones apunta a que Can Yaman estaría buscando un tipo de relación más privada y alejada de los focos. Si bien es un actor público y está acostumbrado a la atención, parece que en lo personal, anhela un espacio para desarrollarse sin la constante observación y el juicio del público. Esto podría explicar por qué, a pesar de la química visible en pantalla, la relación de pareja no prosperó de la manera que muchos esperaban. No se trata de que el amor no existiera, sino de que las circunstancias externas fueron un obstáculo demasiado grande. Otra arista interesante de este asunto es la forma en que Can ha defendido, o al menos protegido, la imagen de Demet Özdemir. A pesar de que la relación haya terminado, o esté en un punto M. Huerto, sus palabras sugieren un profundo respeto y cariño hacia ella.
No ha entrado en detalles escabrosos ni ha criticado a su expareja, lo cual habla muy bien de su carácter. Al contrario, parece que intenta presentar la situación como un hecho natural, aunque doloroso, de la vida de dos personas que se encuentran bajo un microscopio público. Podríamos decir que la declaración de Can Yaman sobre Demet Özdemir es un llamado a la reflexión para los medios y para los fans. Nos invita a considerar que detrás de las cámaras, detrás de los guiones y de los romances de ficción, hay personas reales con sentimientos reales. Y que la presión de la fama puede ser una fuerza destructiva, incluso para las relaciones más sólidas. Es importante recalcar que no tenemos los detalles exactos y palabra por palabra de la declaración, ya que la información se filtra a través de medios y fans, pero la esencia de su mensaje es clara: hubo una relación, fue significativa, y las circunstancias externas, especialmente la atención mediática, jugaron un papel importante en su desenlace. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro de Can Yaman? Pues él mismo ha dejado entrever que está enfocado en su carrera, en sus proyectos internacionales, y quizás buscando un nuevo comienzo. Sus declaraciones sobre Demet podrían ser también una forma de cerrar un capítulo importante de su vida personal, para poder avanzar con mayor claridad y paz interior. ¿Y para Demet Özdemir, cómo impacta esto? Bueno, hasta ahora, ella ha mantenido un perfil más discreto. Sin embargo, es probable que estas declaraciones de Can la pongan también en el centro de atención una vez más. Seguramente la prensa buscará su reacción, y los fans estarán atentos a cualquier señal. En resumen, la inesperada declaración de Can Yaman sobre Demet Özdemir no solo confirma lo que muchos sospechaban, sino que va más allá, ofreciendo una visión más profunda de las presiones que enfrentan las parejas de celebridades. Parece que el actor ha querido aclarar su postura, quizás para liberarse de especulaciones constantes y para proteger la memoria de lo que fue una relación importante para él. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo, un recorrido por el más reciente y sorprendente capítulo en la vida de Can Yaman. Hemos visto cómo su inesperada declaración sobre Demet Özdemir ha puesto patas arriba el panorama mediático, revelando no solo la existencia de una relación que muchos intuían, sino también las complejas dinámicas que rodean a las parejas bajo el escrutinio público. Hemos analizado cómo Can parece haber querido exponer las presiones externas como un factor clave en la evolución de su vínculo con Demet, y cómo ha mantenido una postura respetuosa hacia su expareja, a pesar de las especulaciones. Ha sido un placer compartir estas noticias con ustedes y desentrañar juntos este misterio. Espero que hayan encontrado este vídeo intrigante e informativo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la declaración de Can Yaman? ¿Creen que la presión mediática puede realmente destruir una relación? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de me gusta para apoyarnos, compartir este vídeo con sus amigos para que nadie se pierda esta información, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.